Pachito Santos. Pachito, sí, señor. Fue vicepresidente de Colombia 8 años, es decir, nada. Nada. Sí, no. ser vicepresidente de Colombia 8 años es como las tetillas de nosotros los hombres, no sirven para nada. Ahí están. Pero Ahí. eso sí, el sueldazo que se ganaba. No, porque es que yo me pongo a revisar la vida política a Pacho Santos y no. Lo que pasa es que Josefa se llamaba el personaje de Sábado Felices. Josefa, ya se Búsquelo, sí. búsquelo. Josefa, y ese era ver a Pacho Santos. A ver, busquemos. Josefa. Pacho Santos aprovechó el sueño que se les convirtió en realidad a los viejitos dueños del periódico El Tiempo, don Enrique y los papás de cada uno de ellos, antiguos directores del periódico El Tiempo. Y entonces, Juan Manuel, presidente de la República, y Pachito, vicepresidente. Oiga, eso es como que ni se hablan. ¿Será que no? No, eso terminaron por allá engallados. Eso es la sed y la codicia de poder es enfermiza. Porque uno era vicepresidente y el otro era ministro de Defensa. Sí, pero en las orillas totalmente contrarias. Sí. Pero, mire usted, por eso es bonito uno aprender a leer. Sí, claro. Es que aprender a leer no es balbucear o concatenar las sílabas y las frases y las esdrújulas. No. Aprender a leer es leer entre líneas. Y nosotros los periodistas sí que tenemos que aprender a leer entre líneas. Resulta que hace poco este pintoresco Pachito Santos escribió una columna. Se desahogó. Creo que la publicó y debe estar en la revista Semana, recientemente. El tipo dice unas cosas maravillosas frente a la contienda electoral que viene para el año 2016. 2026. Perdón, 2026. Y para no dejar escapar pues los nexos que le denunció el propio, cada rato lo dice Salvatore Mancuso, de tener nexos y decirle, oiga, venga para acá, amigos paracos, reunámonos, porque es que nosotros necesitamos que ustedes vengan y hagan una cosita aquí que se llama el bloque capital, porque es que necesitamos, porque tenemos miedo, porque por aquí, por el Sumapaz, se nos va a meter la guerrilla y van a tomarse en Bogotá. Entonces, a los primeros que van a tirar es a los periódicos grandes y a los medios de comunicación. Entonces, estamos asustados. Entonces, vengan. Entonces, yo un día estaba en la celda aquí en la cárcel de La Picota, de Francisco Javier Zuluaga Galindo. Alex Gordolindo, sí, señor. Estábamos en la celda cuando entra Salvatore Mancuso con unos platillos, dicen los mexicanos, ¿no? Ahora todos como aprendemos ahora de los chefs, los platillos y tal. Pero si eran platillos finos, era como un sábado. La joven esposa, segunda mujer de Mancuso, una jovencita, un niño lindo, chiquitico, hermoso, de 2, 3 años, bonito el niño, porque Salvatore es un hombre de buena presencia y su esposa es una mujer muy linda. Esta segunda chica, Nola Dereis, que también era otra hermosa mujer, cordobesas. Entonces le habían hecho manjares a Salvatore y le habían traído Sí, para que comiera. manjares, sí, esas delicias de la culinaria caribe, incluido el famoso ese, ¿cómo es que le llaman eso? A eso blanco que le echan el ¿Caviar? no, eso el suero, Ah, ok. un suero que eso derrite, no, pero es que además lo preparan bien. Bueno, El suero costeño. entonces el tipo entró con los platillos y nos ofreció unas viandas, porque eran viandas. Y yo aproveché, me impactó una cosa, Salvatore Mancuso, una mirada penetrante, pero una locura, mirada así, como ojos de, yo no sé, de trueno. Sí, así. Y grandote el man, Sí, alto, porque el man es alto. iba con una camisa como amarilla con rayas verticales. Y saluda. Señor, ¿cómo le va? Me dice, muy con acento cordobés. Yo le digo, Salvatore, ¿cómo le ha ido? Yo tirando ya confianza, ¿no? Salvatore. Bueno, entonces dejó la comida, hablaron 5 minutos con el gordo lindo y salió. Cuando iba saliendo, yo le dije, Salvatore, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes se reunieron algún día en el Club El Nogal con los santos del periódico El Tiempo?
Y el man me dice, no te voy a contestar esa pregunta. Y con esa autoridad, imagínese ese jefe paraco. No. Entonces yo me quedo callado y el man se va. Y en la puerta para y se voltea y me mira y me dice, sí nos reunimos, pero no en el Club del Nogal. Hijo de madre. Ahí. Entonces sí, Pachito Santos más embalado. Claro, es que precisamente lo que dice esta carta del famoso Pachito Santos, el tristemente célebre expresidente, yo creo que si ha habido una carta lúcida, apreciado Felipe, es esta. Dice, muy preocupado, llamando la atención de todos los furibistas y toda la perramenta, aseguró este tipo en esa columna que el presidente de Colombia actual, el señor Gustavo Petro Urrego, va a colocar a su candidato en la segunda vuelta. Mire lo que nosotros venimos diciendo, sí. el hombre lo dice. En la segunda vuelta de cara a las elecciones presidenciales del año 2026, porque la oposición, es decir, el cartel del Centro Democrático y las otras perramentas esas del Partido Conservador, la U, Cambio Radical y todos esos que se pegan al partido Mira y hoy Colombia Justa Libre. Yo como cristiano no me siento representado por esa señora Lorena de Colombia Justa Libre, ni por los líderes de Colombia Justa, ni de libre, porque no tienen nada de justo y libre menos. Entonces, yo no me siento identificado con esa gente. Han traicionado a la multitudinaria votación que tiene el pueblo cristiano en Colombia, incluido el católico. Entonces, dice Pacho Santos que Petro va a colocar en segunda vuelta a su candidato y dice que va a cascar, o sea, va a ganar. Cómo van las cosas. Dice, porque la oposición, es decir, el cartel del Centro Democrático y todos sus secuaces, no logran conectar con el electorado. Y entonces, y que si no reaccionan, Petro va a imponer a su sucesor. Lo anterior lo aseguró en la primera semana de marzo de 2025. Hace nada. Si no despertamos, dice el esperpento del Pachito Santos, muy parecido a Josefa, aquella caricatura de Sábados Felices, Petro pondrá presidente y el país seguirá en caída libre, dice el tipo. O sea, el país va en caída libre, en caída libre. Muy curioso que sea el propio Pachito Santos, antiguo ex jefe de redacción del periódico El Tiempo, mire, le voy a decir una cosa, cuando Pacho Santos era jefe de redacción del periódico El Tiempo, fue la máxima expresión del poderío del periódico El Tiempo, impresionante. Hoy siguen teniendo poder, pero no el que tenían antes. Es que antes, no, eso era una cosa, hablar del periódico El Tiempo era hablar del Kremlin. Sí, señor, de la mejor institución. O de la KGB o de la CIA. Así de sencillo. Del New York Times, hay que decirlo. Tenían el poder total. O sea, los cuchitos de Tunja sabían para dónde iban. Los cuchitos santos. Sí, señor. Don Enriquito y el papá de Pachito. Entonces, muy curioso que sea este propio Pacho Santos que exprese que la fiscalía de hoy está alineada con el doctor presidente de la República, Gustavo Petro, para intimidar a sus opositores. Óigame bien, aquí donde digo, amable audiencia, con el mayor respeto que todos ustedes merecen, que hay que aprender a leer en líneas, entre líneas. El tipo aquí lo empieza a traicionar el subconsciente. Intimidar opositores, fiscalía. Ay, yo creo que son unos vocablos muy afines a ellos.
a intimidar opositores con la fiscalía. Exactamente. Entonces está diciendo que hoy Gustavo Petro es el carramán que está haciendo eso. ¿Sí? Alineada con Petro para intimidar opositores, pero el tal Pacho Santos jamás se refirió a las criminales fiscalías que ellos sí tenían para chuzar, para intimidar, para tapar, para buscar testigos falsos, para acusar de manera fraudulenta y para seguir a líderes sociales, periodistas, opositores, senadores, jueces. Es que a él se le olvida que cuando fue vicepresidente estuvo el DAS. Total. Y apenas 20 años. Exacto. 8 del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, 8 de su primo, otro nefasto, así me llevan rayos y centellas, nefasto, Juan Manuel Santos, 4 de Iván Duque, 20 añitos, 20 años. 8 y 8, 16 y 4, 20 dicen las matemáticas. Sí. 20 añitos que tenían la fiscalía de bolsillo con unos criminales llamados Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Néstor Humberto Martínez Neira Francisco Barbosa y el señor Francisco Barbosa. y Marta Mancera, que es ¡Ja! la hija. No, la Diabla. Esa es la Todos Diabla. ellos. La Diabla no era esta aguachica que estaba metido en el homicidio múltiple de los pastores. No. Es esa. esta la Diabla, Marta Mancera. Por ahí hay otras diablitas. Otra Marta. Otras Martas, toca decirles. ¿Cómo se llama esa señora que fue vicepresidenta de Colombia? Marta Lucía Lucía Ramírez, Uy. que tiene un hermano narcotraficante No. ya condenado No. y también vicepresidenta de la Jesucristo. República. Uno, ministra de es que, Exteriores. Felipe, nosotros como tenemos la Defensa. potestad, porque es que nosotros tenemos unas potestades que son envidiables, nosotros periodistas. Nosotros podemos estar sin palbús. Llegamos tirando pata allá 7 de agosto a la Plaza de Bolívar y mostramos un carnecito y vamos para Palacio. Bueno, allá sí ya nos dan agua fría, tintico, aromática, y por ahí si se descuida uno le tiran una empanadita por ahí. Entonces, oiga, tiene unos privilegios Pero siendo dan periodista. empanadas allá, a mí nunca. Yo que estuve allá en casa de Nariño. Por ahí a veces le dan, pero hay que tener cuidado porque le pueden dar a uno cianuro. Bueno, no en este gobierno, no en este gobierno. Pero en esos otros gobiernos, no. Bueno, lo cierto es que el periodista tiene esa facultad Sí. de hablar. Entonces al ministro es ministro, no se le dice doctor, no ministro. Y al presidente no, doctor Petro no, presidente o presi. O le dicen Besi. Ya, la confianza le dicen Besi, ¿no? El Besi, sí. Hola, Besi. No, Besi no, Presi. Ah, pero Presi tampoco. O Gusta. Petri no, ya Petri no suena, pero Gusta sí. Hola, Gusta. Bueno, entonces, ya decía que una persona que le digan Pacho o Pachito, en términos de poder, eso es una carcajada. Eso es inexistente. Es porque Felipe. lo minimizan, Pachito. No, es que Pachito, imagínate que a uno le digan Pachito, no, Pachito yo le digo a mi gato, Sí. o al perro. Pero vea que también Deberíamos hacerle un homenaje a colombianos, de poner, como hacían antes, ¿sabe cómo llamaban en los años 65, 68 y 70 los perros? ¿cómo? Kaiser. Kaiser. Ah, sí, llamarle sí. Tito, por allá ese mariscal Tito allá ese de Yugoslavo, Sí, sí. Trotsky, por el líder que, pero todo, claro, como nos tenían la mente envilecida, Made in Estados Unidos. Sí, con esa guerra fría. Entonces los perros se llamaban así Trotsky, o ponían Neil, pero por los astronautas gringos, a los perros. A los de Neil Armstrong Sí, y todo sí, eso, sí. sí, señor. Bueno, entonces, este señor Pacho Santos se vistió un día de político. Como que le gusta la política también, Sí. me parece. Yo un día lo vi allá en una trona, pero bravísima, allá en Barranquilla, en una fiesta donde yo trabajaba con Julio Sánchez Cristo en la FM de RCN. Y entonces nos fuimos a reinaugurar la FM allá a Barranquilla, y cuando llegué yo, es que una fiesta, no, eso era una fuma, pero de esas bravas, en el Teatro Colón, en el barrio abajo. No me dejarán mentir los barranquilleros que me escuchan. Allá yo fui a la fiesta y cuando llegué yo, no, esa vaina parecía un concierto de Woodstock.
¿Tan así? O del Led Zeppelin. Uy, No, pero eso qué entrando un man aquí con el pelo largo de color morado. Yo en mi vida había visto un man así. Y eso que yo he sido, ¿no? Yo he sido hippie. Yo fui hippie, pero yo no había visto eso. O sea, a mí no me asusta nada, nada de eso. Pero yo llegué y dije, ¿esto qué es? Y cuando entré, no, eso estaba el Checo Acosta, ya estaba metiendo perico Jorge Oñate en el camerino. Ah, bueno, pero... Ahí ya normal. estaba toda agallada. Y entonces, como ya a las 2 de la mañana, viene una tronera a Juan Manuel Santos deambulando como un bobo solo, todo sudado, una camisa como verde. No sabía quién era. Y me tropiezo con Pacho Santos y me abraza Pacho Santos. Y entonces yo estaba sobrio, porque es que yo no tomo, entonces yo estaba sobrio. Estábamos con Uchi Carbonell Ok. y con el otro Vergara, que es una voz fabulosa de RTBC, todavía debe estar ahí, William Vergara, y el doctor Casas, Santa María, y William Calderón. Y entonces Julio, no, me abraza Pacho Santos, y entonces el man apenas como que de la trona que tenía, yo lo abracé y me saludó. Ya no podía hacer más nada, ya estábamos abrazados, y entonces él me dice, ay, es que lo confundí con Pedro Sarmiento, el volante de la Selección Colombia que acaba de fallecer de cáncer, cuñado de Hernán Darío Herrera. Los cracks que tenía Nacional y pasaron a la América de Cali fueron de la Selección Colombia, Pedro Sarmiento. Entonces, ahí lo vi todos tronados, eso es una locura, una locura. Entonces, les gusta el perico también. Una persona, entonces, sí, Felipe, les gusta el perico, es que hay que decirlo. No, sí, no, Antes no no, lo podíamos no. decir porque nos echaban. Uy, uno no podía en el tiempo, ni siquiera pasando por la calle 26. Uno de la calle 26 entre la 68 y la Boyacá, aquí en Bogotá, donde queda el periódico El Tiempo, que se está muriendo porque están derrumbando esa vaina, se van por allá para Fontibón. Oiga, no podía uno hablar. No, porque estaba No, el era tiempo, imposible. La Contraloría... Era imposible. Eso no existía. Ir uno a hablar de los señores santos del periódico El Tiempo Era era pecado. un aquelarre. No, eso era absolutamente condenable. Pero hoy sí podemos hablar todo. Es que no vale nada. Aquí se le da virtud al doctor Oviedo, a Pepe Mujica, al que vale la pena. Pero estas basuras, no, lo que hay es que contar la verdad a las audiencias en Colombia. Entonces, este tipo, el tal Pachito, aseguró que el señor presidente Gustavo Petro está asegurando la victoria para el año 2026, lo venimos diciendo. Con corrupción de Petro, uso de recursos públicos y una oposición desorganizada. Hasta ahí, esto fue un escrito que hizo Pacho Santos. Entonces, este no es un proceso electoral convencional, Felipe, dice Pacho Santos. En la revista Semana. Sí, pero yo me pregunto, paré ahí y dije, oiga, ¿y por qué a este le parece que no es convencional? Pues claro que no es convencional. No tienen la perramenta de los paramilitares al lado, no tienen el clan del Golfo al lado, no tienen la fiscalía de bolsillo. Claro que no es convencional. Pachito Exactamente. Santos, aplausos por su gran columna. Por su gran análisis. Yo creo que es la única que ha hecho en la vida buena. Es la única que ha hecho buena en la vida. Oiga, claro que no es convencional en este momento político todo lo que usted, la perramenta corrupta con crímenes de lesa humanidad, pues no es convencional, papá. Y esos militares todos arrinconados, y falta el juicio que se le haga a ellos de esa barrida que ha hecho Gustavo Petro y su equipo de toda esa gente, y se han quedado otros ahí colados, militares corruptos, criminales, porque estuvieron actuando con los paramilitares y pasaron de agache. El único que cogieron de parche fue al tal del Río, Sí, señor. y uno que otro. No, Entonces, por ejemplo, hasta el Zeus también estuvo en la época de Álvaro Uribe, le salía Zeus. el No, que murió es hace que- poco del clan. es que yo no sé, la verdad, yo no sé qué piense el Cucho, este viejo ¿Uribe? expresidente, sí. Yo creo, bueno, Dios lo ampare, pero yo creo que hasta loco se va a volver. O se puede hacer el loco para que no lo metan a la cana. Una de dos. O se vuelve loco porque es que es berraco. Yo le digo una cosa, honradamente, y los médicos, psiquiatras, los galenos especializados nos podrán decir, ese peso en la conciencia es berraco. Debe Eso no serlo. lo puede usted esconder. Usted puede mentir a todo el mundo como Uribe le mintió a todo el mundo, pero Dios está ahí. Ay, papá, le dice, no, mijito, usted no se me escapa, papá. No se me escapa.
Y entonces, ahí está. Ahí está, yo por eso digo, salga para la calle libre o no quede libre, ya el juicio está hecho. Álvaro Uribe Vélez, ya la historia de Colombia y mundial tendrá que registrar que este señor se le... Ahora, por allá los argentinos tienen una denuncia muy berraca y le dieron vía libre ya. ¿Ya? Sí, señor. Entonces de pronto le puede pasar lo de Pinochet, más o menos. Ok. Bueno, Esperemos. entonces, este señor dice que, Pacho Santos, que esto es una contienda electoral no convencional. Para ellos. Es Sí. que, No, pues para toda Colombia, porque es la primera vez que no tenemos un ejército aliado a los paramilitares para acabar Claro. con líderes sociales, para acabar con la voz de los periodistas. Mejor dicho, o sea, pero él Atípico, decía, atípico. Felipe, claro, lo que pasa es que él estaba pensando en voz alta y escribiendo su columnita, Fiscalía de Bolsillo, Paracos, ¿sí? Por eso ese cartel del Centro Democrático estaba todo feliz. sí. Todo feliz. Estas elecciones no son iguales a las otras, dijo. Pero claro que no van a ser iguales. Es que están desenmascarados. Están desenmascarados. Pero- Si Petro les ganó, Felipe, sin poder, hay que decirlo. Sí. O sea, eso es como que usted juegue, que saque a la cancha a Dairo Moreno. Sí. Y Dairo Moreno estuvo en la fuma ayer. Que le gusta la fuma a Dairo, yo. La fiesta, Él dice harto. que el whiskycito. Y eso baila así, los nenes con las nenas con los... ¿Sí ha oído el Sí, sí, disco sí. de Dairo? Entonces el Dairo, así es, como todos estos locos, así es la política en Colombia. Y gana. O sea, es que Petro es tenaz, hermano. En medio de todo le cuento una cosa. Gustavo Petro es tenaz porque ¿sabe qué dijo Petro? Petro es un tipo que casi no habla. Usted le habla y el man apenas lo mira y le hace... Sí, es muy buen orador, pero sí. Sí, para- es él callado. lo escucha, pero está grabando todo. Y entonces dijo, ya le voy a volver a ganar. ¿Que tengo que meter a Dairo? Lo voy a meter. Entonces trajo a Benedetti. ¿Y que tengo que meter por allá otros dejos que le sacan tarjeta amarilla toda hora? Ese es uno del Tolima que lo tienen tarjeteado toda hora. Dijo, yo me traigo a Roy. Y los metió, los alineó. Y les cascó y les va a volver a cascar. Porque Petro dijo, no, es que si estos miserables a mí me están ganando de esta manera, pues yo lo voy a hacer. Y lo hizo. Así de sencillo. Para nadie es un secreto que Gustavo Petro, con los votos de la izquierda, no era presidente de Colombia. Sí, no. Entonces el man muy pragmático dijo, sí, vamos El a cascar. pacto histórico. Y le está pegando. Entonces, hay un presidente y un gobierno absolutamente corrupto, dice Pacho Santos. Yo creo, oiga, pero es que sufren de amnesia, ¿no? Semejante criminal que tenía él, de Álvaro Uribe Vélez. De jefe. Y de su primo, porque eran compadres allá. Sí, su primo que era ministro de Defensa. No, también. ustedes imaginan esos dos allá en el periódico en El Tiempo. Esa cofradía que habían hecho Terrible, espantosa. y esas persecuciones por medio de los Yo medios. hoy miro a los periodistas que pasaron por ahí. ¡Ay! Ojalá hablaran. Ojalá hicieran libritos. Por ahí hay una que fue concejala de Bogotá y por ahí se atrevió que deja hacer un libro por ahí. Pero ojalá hablaran, contaran las cosas. Sí, ya es Porque momento estuvieron de con la desenmascarar. mordaza 30 años. Eso sí, bien pagos, ¿no? Pero igual. Y cumplido. Les pagaban 3 días antes. Ah, Esa tan- nómina del tiempo sí. tan 3 días bellos. antes les pagan. Feliz. O sea, usted por la platica no sufría. Pero los manes echaban los millones y millones de pesos porque eso es un emporio, esa vaina. Eso es palaciego. Los cuchos cuando estaban vivos, no, esos cuchos eran más importantes que el presidente de la República. Es que el poder de la información es muy cerdo. Los santicos. Muy Bueno. cerdo. Entonces, que hay un presidente absolutamente corrupto, dice Pacho Santos, que con presupuesto nacional va a comprar millones de votos de manera ilegal. Pero está hablando de Petro o de Uribe. Petro, no, de Petro, No, porque de es que Petro. parece mucho a lo No, que es pasó que él, en- por eso, en la él época del delira presidente. porque es que eso era lo que ellos hacían. ¿Entiende? O sea, Entonces- ahí destapó a su primo, a su jefe, Claro. y está queriendo relacionar eso con el presidente Gustavo Petro. Es que entonces el portal Verdad Abierta, hay un documento que se llama El bloque de la sauce que enreda a Francisco Santos. Verdadabierta.com es un sensacional portal que le hizo un recorrido sobre todo a todos los paracos y todo el proceso que hizo Álvaro Uribe de justicia y paz, uno por uno, paciente por paciente. Bueno, y aquí cuenta cómo
Salvatore Mancuso y Pacho Santos se liaron para el bloque capital. Yo le tengo la frasecita de Mancuso. Si quiere la escuchamos. Es Hágale. de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando él estaba en Estados Unidos, cuando ya iba a ingresar a esta jurisdicción. Porque igual es que... Pero, si me permite, Felipe, Sí, hágale. vamos a un corte y venimos ya con todo esta Epa, vaina. de una. En Positiva creemos en el poder de la No escucho lo que nos colaboración, dice. en la fuerza de los sueños reuniones. y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ahora sí, escuchemos lo que dijo el paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, porque igual, aunque es paramilitar y esta jurisdicción quiere es meter más que todo a los guerrilleros y a la fuerza pública, pues él hizo la bisagra del paramilitarismo, la fuerza pública, precisamente para acabar con esta guerrilla. Y esto fue lo que dijo hace un buen tiempo, ya más o menos un año largo. Escuchemos sobre Pacho Santos, el tiempo y pues los paras. A reuniones de ganaderos y el esquema montado en Córdoba, que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros. Esto no puedo negarlo. Llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me... O sea, Alfredo, Fedegan metido en el tema del paramilitarismo. Un vicepresidente de la República, director de un medio en jefe de redacción, también fundador de un bloque paramilitar. Y además de eso, también recibió a los paramilitares en el tiempo para que le explicaran cómo es que iba a ser el mecanismo de las autodefensas. Y también en aquella época de los 90s hizo un documentico parecido al que su merced estaba leyendo, pero esta vez hablando y haciéndole venia a los paramilitares para que todo Colombia conozca cómo es que era la lucha antisubversiva, que después se terminó transformando en la seguridad privada del narcotráfico y presuntamente seguridad privada de ellos mismos. Y pues lo que uno más recuerda del bloque capital es esa muerte de Jaime Garzón, que también ahorita sigue en impunidad, pero que también está muy relacionada con Pachito Santos, con un colega de él. Mire usted que en esa Fedegan habían dos figuras centrales. Jorge Bisbal Martelo, Sí, señor. y un señor llamado José Félix Laforí. Ah, ¿Esposo de quién? De María Fernanda Cabal. De María Fernanda Cabal. Ay, Jesucristo, es que esto es un verdadero concierto, ¿no? Concierto para delinquir, sí, es señor. un absoluto concierto. Entonces, el Pacho Santos, primera vez que lo veo lúcido, escribiendo una cartica donde llama la atención, porque dice, finalmente en la carta dice, nos va a cascar Gustavo Petro. Se los estoy advirtiendo por 1, 2 y 3 veces, dice el Pacho Santos. Los regañó. Pero nadie le cree. Es que ¿quién le va a creer a ese tipo? Sí. Pero aquí sí el man, claro, él entra en línea, mejor dicho, el subconsciente lo traicionó. Yo creo que estaba por ahí torcido cuando empezó a escribir ese artículo y metía cosas ahí como que cree que es que la gente no sabe leer y resulta que leemos mejor de lo que él se imagina. Sí. Entonces, el hombre, claro, están huérfanos de pícaros, asesinos, fiscalías, paracos, jueces, magistrados, porque es que le voy a contar una cosa. El parche se calienta cada día más. Yo he venido repitiendo que la doctora Camargo, la señora fiscal general de la Nación, yo creo que esa señora debe encomendarse todos los días, por ahí a las 4 de la mañana se arrodilla todas las mañanas, porque lo que esa señora está viviendo es tenaz. Sí. Y lo que viene. Y lo que viene. Sí, porque ahorita que salga Gustavo Petro, los 2 años que ya va a tener al otro presidente, y yo creo que va a dar sopa y seco. No, es que Sopa y seco a todo lo el que mundo. pasa es que la indiamenta, que yo llamo la chusma también, la chusma,
O sea, nosotros hacemos parte de la chumba Y la indiamenta. y de la indiamenta. Es todo aquel que no. Es que a uno le queda. No, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Es que eso me produce náuseas, apreciado Felipe. Poder uno degustar, engullir, tragar, pasar, sorber, beber lo que plantea el cartel del Centro Democrático y sus secuaces. Eso no es una buena, eso es anti-virtud. Casi antihumano. No, eso es inhumano. Sí. Es inhumano porque, no, es que lo que hay que ver en Colombia, a mí me daba risa, Felipe, claro, nosotros que hemos recorrido a Colombia, pero no, todos felices porque pudimos volver a salir a las carreteras, decían las señoras filipichinas, porque es que pudimos volver a viajar, entonces pude volver a la finca. Sí, en parte tienen razón. Sí. Pero allá los campesinos en las vías terciarias y de cuarta generación, que son unas trochas espantosas, enfusilados, guerrilleros y paramilitares los tenían sometidos. Dándose duro. Como hizo el señor Mario Uribe allá en La Mojana, pelando gente en La Mojana con los paramilitares de la gata Nilce López y de ese candidato Botero, todos del mismo cartel y de la misma convivir, y luego comprando las tierritas en La Mojana sucreña y bolivarense, que dicen los expertos son las tierras más ricas del mundo. Ay, no les gustaba sino... pero aparte de eso, utilizaron a Cor Magdalena para hacer un distrito de riego y le metieron toda la plata del mundo y fracasaron, se robaron esa plata. Porque Mario Uribe era el propio de Cor Magdalena. Sí, su primito lo había mandado allá para que mandara en Cor Magdalena. Y entonces dijeron, él y Álvaro Uribe, ay María, es que allá hay unas tierras, una cosa es que dicen los que saben allá, los agrónomos y todos esos ambientalistas, que esa Mojana sucreña usted tira frijoles y eso en 3 días tiene la mata arriba. La tierra más rica del mundo, ¿sabía usted eso? No, eso no lo sabía. La Mojana sucreña y bolivarense. Allá se metieron. Y entonces, distrito de riego, le metieron toda la plata del mundo vía Cor Magdalena para sus tierras, porque vía testaferros tenían las tierras. Por eso se fue Mario Uribe preso. Porque, acuérdense que ayer decíamos que Mario Uribe se había ido para el norte de Antioquia. Claro, es que el norte de Antioquia es el sur de Bolívar. Sí. Allá, y Córdoba. Y por esa zona fue que entraron los paras a Antioquia en los 90. Claro, no, los manes son una belleza, unos manes muy instruidos, como fueron los hijos de Uribe. Se vinieron aquí para Mosquera y se llenaron de billete con las zonas francas, no, los chinos berracos negociantes, no. Cambiando tierras. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?